vamos a dar paso a una conversación súper interesante, a un panel que se llama Oportunidades y retos de productividad para las personas mayores. Entonces voy a invitar a Claudia Benavides, que es la directora ejecutiva de Incubar, a Mónica Páez, directora de gestión de la competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá, a Roger Hidalgo, director de descubrimiento de Change Lab, a Sebastián Chávez, profesor de docencia y práctica de la Escuela de Administración de la Universidad de Rosario, y a Jaime Arteaga, el director general de Arteaga LATAM, para que escuchen este podcast en vivo. Voy a hacer una introducción, agradecer a los patrocinadores como un ciclista, porque digamos un evento de esto no es posible si hay unas empresas que creen en uno de entrada. Cuando uno les dice, no, el primer congreso de economía plateada, hay 70, fue lo primero, jalón de orejas que me hicieron. Pero yo quiero agradecerle mucho a Porvenir, a Positiva, a Seca, con subsidio, que de entrada dijeron, vamos con esto. Porque uno le llega como con una idea y es la primera vez, y con subsidio María Fernanda y todo el equipo muy generoso, también de parte de Porvenir. Pero también algunas personas que jugaron como el rol de ayudarnos a entender un poco lo que era el contexto. Ahí está María Claudia Santos y está Soraya Montoya y David y William de Arturo Cesane y de Saldarriaga, porque realmente nosotros nos topamos con que se venía incubando un ecosistema desde hace rato, entonces eso ha sido muy generoso y empiezan a aparecer nombres y nombres y nombres, y aquí tenemos 4 nombres que todo el mundo decía, tiene que tenerlos acá, a los del Rosario, a Incubar, a todos, bueno, a Mónica Paz, que estuvo dificilísima de conseguir, pero bueno, listo, ya después de haber echado felicitaciones y sablazos, yo quiero que hablemos del tema de productividad, pero este es un panel que sobre todo me ha parecido interesante, Roger, y es que en últimas todos están como involucrados desde una perspectiva de innovación, lo cual es muy interesante porque las propuestas de valor de Incubar, de la Cámara de Comercio, de Change Lab, de la Universidad del Rosario es innovar. Y digamos la primera pregunta con la que íbamos a hablar, y nuevamente las 4 reglas que ya me la pasaron, que están aquí, que es conversación, se puede interpelar y comentar, porfa, la brevedad del tiempo, es que se habla de la barrera para emprender, pero yo creo que la pregunta es ¿cómo se innova para emprender? Porque ese es el enfoque que ustedes le han dado. Y bueno, voy a empezar con Claudia, para ver si nos abre la conversación, con la ilusión de que todos los panelistas aquí ya le entren a la conversa sin tener que dar yo la palabra. Claro. Bueno, súper interesante la pregunta porque tiene demasiados frentes de interacción. O sea, digamos que el panel está orientado hacia oportunidades frente a la productividad de las personas mayores, y en principio creo que la innovación sería que nos entendamos y nos reconozcamos en este contexto desde las personas mayores y todas las posibilidades que eso implica, porque lo que veía yo de pronto es que no nos reconocemos en el sentido de que alguien puede decir es que la persona mayor siempre es la otra, Sí. Independientemente de la edad que tengas. Puedes tener 80 años y la persona mayor es la otra. Y creo que deberíamos arrancar desde ahí, desde el contexto de quién es esa persona mayor y qué opciones tiene alrededor de la interacción, pero sobre todo de las oportunidades de esta inserción, y desde ahí se implicaría la innovación, desde la diversidad y heterogeneidad de esta población. Roger, usted es el que es profesional de la innovación aquí en esta mesa. Eso dicen en la casa. ¿Cuáles son las innovaciones que usted ha visto de manera más importante, que usted pueda decir, aquí es donde la innovación ha servido para el emprendimiento y para elevarlo, para abrir el espacio a las personas mayores en un sistema productivo? Primero yo creo que
Hace 5 años tuvimos el atrevimiento de pensar que hacer un programa de fortalecimiento para personas mayores es simplemente una pequeña adecuación de un programa de cualquier programa de emprendedores o emprendedoras, ¿no? Sin concebir sus dinámicas, sus tiempos, la forma en cómo entienden una metodología, una ruta. Queríamos ambiciosamente pensar en un ámbito de innovación social liderado por personas mayores. Desde ahí fue la tesis que teníamos. Es un ámbito de innovación social liderado. Que resuelvan una problemática social o ambiental dentro de lo que ellos están trabajando en su negocio. Que puedan incluir a ciertas poblaciones, que puedan mejorar condiciones de alguna problemática que identifiquen como parte de su espectro donde ellos están. Y creo que algo que nos llevó después de unos años a entender que la propuesta de valor nuestra para estos programas es partir de entender la generación de confianza. Y esa generación de confianza por una autopercepción de incapacidad a veces, o autopercepción de que no forman parte de una ruta, nos llevó también a cuestionar la forma en cómo trabajamos el desarrollo y el diseño de negocios. Confianza en sí mismos. Sí, confianza en sí mismo, aunque suene muy básico. La confianza en sí mismo, por algún momento, esta es de pura observación después de 5 años y cortes importantes de aproximadamente 40, 60 personas mayores. Sí. Algo sucede dentro de la vida laboral y comenzar a emprender que echaron un poco una barrera, un muro de su historia pasada frente a las capacidades que pueden tener. Pero eso pasa en algunos momentos de la vida, que uno termina pensando, ¿yo para qué sirvo? Cuando uno va a cambiar de trabajo, pues no sé si a ustedes les ha tocado en algún momento cambiar de trabajo y tiene esa sensación de yo no sirvo para nada, o solo sirvió para eso. ¿A eso se refiere? Sí. Claro. Entonces, cuando comienzan a emprender, uno se afana con utilizar ahora metodologías ágiles, ¿no? Un enfoque de hazte un pitch en 3 minutos, y una persona mayor, ¿cómo le voy a pedir que cuente una historia de un negocio en 3 minutos cuando lo que más tiene es un activo intangible de toda su narrativa y su vida? Entonces tratamos de utilizar metodologías, no le voy a decir que son lentas, pero adaptadas al contexto de cómo estas personas comienzan a crear y desarrollar negocios, ¿no? Y desde ahí comenzamos a tener un punto de partida de cómo ellos ven valor para generar nuevas oportunidades en el mercado e innovaciones. Bueno, pues buenas tardes para todos y todas. Gracias, Jaime, por la invitación, que no fue tan difícil. Es que hablamos como 3 horas cuando nos encontramos. Pues yo quiero abordar el tema de innovación, pues desde algo que fue realmente la gran pregunta para la Cámara de Comercio. ¿Cómo entra la Cámara de Comercio a un programa de economía plateada con un escenario donde pues abordamos tanto emprendimiento como también el desarrollo mismo de los negocios en un ecosistema que es súper importante y es el ecosistema de clústeres de Bogotá y Cundinamarca? Y ahí creo que fue la primera confrontación con la innovación en la forma en que también la Cámara de Comercio se viene aproximando a partir de sus programas, entendiendo que hay una oportunidad de oro, y creo que yo lo traduzco, es más como organización, en aprovechar una oportunidad de encuentro frente a un nicho que era clarísimo, que después del el cambio climático es el cambio demográfico lo que está marcando las tendencias de consumo, las tendencias en generación de nuevos negocios y en generación de negocios absolutamente innovadores. Este segmento es un segmento que tiene unos requerimientos muy a la medida de quien los está demandando. Tiene productos y servicios que le importa mucho el servicio al cliente, que los miren a los ojos, que los escuchen, que no les vendan con un computador de por medio, sino que los miren a los ojos. Y eso fue realmente un gran hallazgo para la Cámara de Comercio para lanzarse con un programa interclúster, porque aquí entendemos que la economía plateada no le pertenece solo a un sector. Entonces, para nosotros, pues realmente fue innovar desde cómo nosotros nos aproximamos con una propuesta de servicios muy orientados a responder no solo a un cliente nuevo, a un cliente que posiblemente creo que es uno de los grandes retos que tenemos que terminar de entender,
pero que adicionalmente podemos generar complementariedades entre muchos segmentos. Hay unos muy desarrollados, ya María Andrea nos lo presentaba, muy asociados al cuidado, muy asociados a todos los temas de la persona mayor en su salud, pero hay todas unas oportunidades de negocios innovadores para las personas que quieren seguirse recreando, viajando, consumiendo, viviendo de alguna manera esa longevidad productiva, lo que para nosotros fue un gran aprendizaje también de todos estos embajadores que aquí estoy viendo y que nos han enseñado tanto. Y creo que también llevaría el tema de la innovación, así es, desarrollar productos desde cero, que puede ser también uno de los grandes retos, o adaptar productos que ya existen y empezar a pilotear, o aproximar estrategias amigables de los negocios para empezar a entender a este nuevo consumidor. Entonces yo traduzco esa innovación desde la apuesta institucional, desde el entendimiento, desde la puesta en escena de un programa que pretende llevar también servicios de acompañamiento, tanto en emprendimiento como para las empresas, de muchos clústeres, hacia una respuesta pues concreta de una demanda. ¿Complementaría en qué sentido? Cuando usted dice cuáles son los tipos de negocio que emprenden de manera más frecuente. A mí digamos así como de Roger me quedó sonando esa idea de sentir la confianza, que es que en este momento me ha resonado mucho por otras cosas. También me ha resonado el hecho de que haya muchos negocios asociados al cuidado. Según lo que usted ve, Mónica, ¿cuáles creen que son los negocios más frecuentes o el segmento en el cual usted ve ahí hay innovaciones de gran valor? Pues empezaría por el de salud, muy asociado al cuidado, que efectivamente tiene una respuesta posiblemente muy rápida, porque cuando un familiar requiere esa asistencia, pues todo su entorno se arma para darle todo el acompañamiento que requiere. Entonces yo diría que el de salud es el que está más desarrollado, pero, y aquí hablo de las cifras de nuestro programa de acompañamiento y de las rutas con cerca de 100 empresas que participaron. Tuvimos también una gran sorpresa en un 18% de moda, por ejemplo, que están viendo como oportunidad de dar una propuesta hacia las mujeres superior de 50 años, con también marketing especializado para poderle llegar y poder hablar. También industrias culturales y creativas con publicidad, y aquí tenemos un gran maestro que es Mauricio Maldonado, pues con todo el tema de marketing y todos los retos asociados, pero pues todo el segmento de publicidad hoy se está preguntando y hoy está queriendo entender cómo poder llegarle, hablarle a este nuevo segmento. También todo el tema de turismo, y aquí tenemos paquetes que se van empezando a personalizar para el segmento, no solo de las personas mayores, sino también de sus cuidadores, o lo que llamamos el influencer de la persona mayor, que puede ser el nieto, porque el tomador de decisión muchas veces no es Influencer de la persona de mayor. la persona mayor. ¿Quién es? Puede ser su hijo, puede ser su nieto, o puede ser su cuidador. ¿Cómo así? Influencer de la Influencer es quien influencia también su decisión de compra, porque lo acompaña a que decida el paquete turístico, que ajusta. Como cuando en la panadería ponen los bizcochitos en el nivel de abajo para que los pelados digan qué bizcocho se compra. Exactamente. Entonces hay todo un entorno que acompaña a la persona mayor y que al final hace parte de entender cómo se desarrolla ese marketing y esas estrategias de cómo entender sus necesidades, pero también cómo llegarle a través de productos y servicios. Vea, ahí va Sebastián, le voy a dar la pista de por dónde voy, porque en últimas siempre hay que partir de las experiencias de las personas, ¿no? Vuelvo otra vez al tema de Roger, que decía, primero que todo hay que generarle a usted confianza de que va a hacer algo nuevo y que usted sí puede hacer algo nuevo, ¿no? Digamos, el primer punto de emprender o de involucrarse es eso, porque eso ocurre en la vida profesional varias veces. Cuando uno cambia de trabajo, cuando uno se queda sin trabajo y va a buscar otro trabajo, siempre va a tener la sensación de yo solo sé hacer esto. Pero ya cuando usted llega a esa etapa, romper esa barrera mental es dura. Pero también nos dice Mónica, conectando con lo que decía William García esta mañana, si usted va a desarrollar un producto para este segmento del mercado, asegúrese que una persona de este segmento del mercado hace parte del diseño del producto. No haga una aplicación con 40
chinos de 20 años para el adulto mayor, sino asegúrese. Y Moni nos da unos ejemplos muy chéveres y es cómo se innova digamos, o sea, que hay dos actores, el influencer de compra, que es el niño en la panadería, y también la oferta de valor que desarrolla el emprendedor, que es de conocer el mercado como ningún otro, digamos, no se va a poner a vender camisetas de rock, o probablemente, dependiendo del tipo el estilo de vida que haya llevado, pero ¿usted cómo ve eso? Todo es, digamos, ese factor humano y de experiencia personal al momento, digamos, de definir. Y ustedes como Universidad del Rosario, ¿qué han encontrado en ese sentido? Pues Jaime, cuando estaban hablando de innovación, y lo primero que la pregunta que se me vino a mí a la cabeza era ¿de dónde viene la innovación? Hay un video muy famoso en TED, en YouTube, que se llama ¿De dónde viene la innovación como historia natural de las buenas ideas? Y cuéntenlo porque yo no lo he visto. Es un video súper interesante, el autor es Steven Johnson, y el tipo habla cómo la innovación termina siendo producto de conectar lo que aparentemente no tiene conexión. ¿Sí? Y que las innovaciones típicamente están dormidas y en algún momento estallan. Entonces él pone ahí, habla del mismo Darwin, entonces decía, Darwin tuvo su teoría desde hace mucho tiempo, pero estalló en algún momento porque su entorno estimuló a que pasara. Habló de cómo se desarrolló una tecnología como el GPS, igual. Y ahí comencé yo a conectar mis puntos en mi cabeza y comencé a pensar que para mí es muy difícil separar dos procesos de emprendimiento que nosotros en la universidad llevamos. Uno, procesos de emprendimiento de personas de 20 años, a través del pregrado en emprendimiento que tenemos, y otro, a través de los programas de incubación dirigidos a personas mayores. Y yo, a los estudiantes del pregrado siempre les digo, si usted se va, un poco lo que tú decías, si usted se va a meter a fabricar camisetas, usted tiene que ser experto en camisetas, tiene que conocer el proveedor, tiene que conocer toda la cadena de valor, tiene que conocer los canales, tiene que saber la plaza, dónde lo va a vender, etc. Cuando nosotros comenzamos a diseñar los programas de emprendimiento, bien sea de incubación, aceleración o formación en competencias emprendedoras dirigidas a personas mayores, nos dimos cuenta que esa parte del conocimiento del sector estaba casi que chuleada. ¿Sí? Es decir, y aquí veo, y mientras hablaban yo intentaba ubicar personas conocidas y por allá veo a Orlando, por allá veo a muchos emprendedores con los que hemos trabajado a lo largo de estos años y que si ustedes hablan con ellos, les describen, por ejemplo, Orlando les describe perfectamente cómo funciona la cadena de valor de los productos didácticos para niños. Y tú al conocer la cadena de valor, identificas los dolores y al identificar los dolores puedes desarrollar productos que de alguna manera respondan de forma innovadora a eso. Y yo creo que de ahí sale la innovación. Y la innovación para las personas mayores, pues termina siendo casi que, yo lo pondría como un fenómeno, no fenómeno, como una situación casi natural, en donde en algún momento, si tengo 40 años en banca, me di cuenta que en banca no funciona esta cosa, este eslaboncito de la cadena de valor, y por ahí me puedo meter a desarrollar una solución, producto, servicio, etc. Yo quisiera complementar con lo que se está explicando y es que primero contarles quién es Incubar, porque creo que pues el outsider de acá, Incubar es una incubadora y aceleradora de empresas en Manizales, operamos desde Manizales, somos la primera incubadora con la vertical de economía plateada. Eso para nosotros ya es, digamos que una innovación importante porque es una apuesta riesgosa en términos de sostenibilidad. Y haber decidido hace más o menos 4 años de que esta es una vertical porque Manizales tiene el mayor proporción de personas mayores de 60 años del país, pues nos da una condición relevante sobre el tema de atender. Pero para nosotros, y cuando yo mencionaba ahora que el tema de reconocer a las personas es también la manera en la que debemos abordar el acompañamiento. Y en este sentido, y creo que también es un ejercicio y una apuesta de gran calado y de innovación es hacerlo de manera ecosistémica, porque no es solamente o un programa, o una asistencia, una asesoría. Y en ese sentido la apuesta es de ciudad. Y es cómo Manizales se convierte en ciudad laboratorio para validar y prototipar soluciones
para la economía plateada, pero también para, con y por las personas mayores. Entonces, ese es un tema bastante relevante, pero sobre todo, y como insisto, en el tema ecosistémico, porque siempre te queda alguien por fuera. Es decir, tratas de ser incluyente, inclusivo, pero siempre estás. Entonces, si enfocas el emprendimiento a las personas mayores, entonces, ¿dónde están los jóvenes? Si lo enfocas en los jóvenes, ¿dónde están las personas mayores? Si lo haces intergeneracional, entonces también es cómo los juntos, si es vertical o es transversal el ejercicio de conocimiento, ¿dónde están los inversionistas? ¿Dónde están y cómo te acercas? Y lo mencionaba en la presentación anterior, el ejercicio es que todo servicio tiene que ser humanizado. Y humanizar no es tratarte como si fueras niño chiquito, es poner tus habilidades, tus condiciones, tus capacidades en cualquier edad. O sea, es un edge friendly más bien, donde reconocemos las capacidades de todos. Entonces, para nosotros es fundamental entender que hay que actuar en todos los frentes para poder avanzar de manera integral y poder ubicar a la persona mayor donde esté y en el rol en el que esté, que quería ahora complementar, ¿no? O sea, es decir, si está empleado y ya casi va a ser pues va a estar el proceso de jubilación, entonces su transición. Si es un inversionista, pero sigue siendo un ejecutivo que todavía está laborando porque es dueño de su empresa, porque es gerente de su empresa y es persona mayor, es inversionista, pero además de inversionista es mentor. Y además de mentor puede ser consultor, puede ser por ser speaker, en fin. Pero también si tengo la persona mayor que hace parte de un negocio familiar, igual. O sea, digamos que se nos abre una gran cantidad de ámbitos en los que debemos tratar como sociedad de manera articulada, poderla conversar, y por eso hablaba también de este ejercicio ecosistémico. Yo solo quiero complementar a Claudia porque creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero creo que también es muy importante y ya lo mencionaba María Andrea en su presentación y también es algo que surge mucho de los resultados de nuestro programa, y es que sea emprendimiento, sea generación de una empresa asociada al segmento, sí vemos que hay que trabajar mucho en la mentalidad empresarial, es decir, que ellos se crean el cuento de que pueden hacerlo, vimos que el porcentaje por necesidad sigue siendo importante, pero le queremos apuntar a esos emprendimientos también intergeneracionales, como tú dices, o sea, que haya esa mezcla de conocimiento de personas con todo este conocimiento acumulado, que conocen sus necesidades, pero también todo lo que trae las nuevas generaciones también muy volcadas al emprendimiento, a la creatividad y a todos estos aportes. Entonces, creo que la intergeneracionalidad y la mentalidad de emprendimiento empresarial es muy importante para el desarrollo, sea de emprendimiento o de empresa. El mensaje, nosotras a la base de la confianza. Yo tengo que reconocer que Roger me hablaba de confianza y hasta ahorita caché de qué era de qué hablaba. De que lo habíamos tenido en otra conversación previa, ya como que entendí mejor cómo era el tema de la confianza en sí mismo para emprender. Porque seguimos hablando de personas. Yo siempre he sido emprendedor y he tenido empresas toda la vida, pero también se me quiebran muchas. O sea, tranquilos a los de los que trabajan conmigo ahorita, no hay problemas. Pero a uno se le totean algunas empresas, eso es normal en el proceso de emprender, hay empresas que nacen y no. Y uno, digamos, porque además yo no tenía ninguna otra opción porque a mí me despidieron de muchos trabajos, a mí me han despedido de 7 trabajos. Entonces, me despiden de todos lados, entonces claro, me tocaba inventarme un sitio donde trabajar. Sí, no, ahorita me despiden de este panel, no tenía otra opción. Entonces esa sensación de no sirvo para nada más la he tenido toda la vida. Pero el punto es cómo se vive el fracaso, porque un elemento cuando usted emprende es que tiene que estar dispuesto a que va a fracasar y tiene que estar dispuesto a que no le va a salir y que si no le va a salir, pues tiene que volverlo a hacer. ¿Cómo se lidia el fracaso cuando uno tiene un emprendimiento en cierta etapa de la vida? Y voy otra vez a arrancar con Roger porque me parece que el hilo conductor de la autoconfianza es lo que más se golpea. Un programa de emprendimiento para personas mayores no es llenar una sala con personas mayores, ¿no? Ese es el primer check. Materia, teoría de emprendimiento, hay un montón para regalar, podcast, información, libros, de todo. El proceso de que
se construya o que haga sentido el trabajar en comunidad formó parte de nuestro primer pilar de generación de confianza. Cuando observas que estas personas que están en el programa comienzan a juntarse los fines de semana autónomamente, forman sus grupos, se reúnen en el restaurante de alguna de ellas que tiene el emprendimiento de restaurante y comienzan a compartir, celebran Navidad juntos, estamos hablando de uno de los elementos que ayudan a generar esta comunidad. Y lo otro es una pedagogía basada en el entendimiento de la longevidad, cómo entiende las teorías, las narrativas, la información. La confianza es que sean capaces de decirte, no te entiendo nada de lo que me estás diciendo, porque a veces en una ruta de propuesta de valor y un canvas y no entienden nada. ¿Pero por qué? Porque no han nacido en este momento donde todos hemos entendido el mundo de startups, de emprendimiento ágil, con toda una narrativa distinta y uno piensa que es lo que necesitan teorizando siempre en lo ajeno. Pero, nuevamente, el trabajo nuestro es ir incorporando elementos que ayuden a que haya un mejor aprendizaje de adopción y esta confianza hace que les haga sentido esto y la comunidad para proteger en estos momentos. La comunidad soporta el momento cuando no están vendiendo, cuando tienen un proceso de enfermedad que lo han vivido. Entre ellas hacen una junta también. Diversas dinámicas que van de forma autónoma desarrollándolas. Un indicador importante es, en pandemia comenzó este programa y entonces una de las personas cerca de los 80 años se compró un computador, conectaba con amigos que no había visto hace tiempo, sabía conversar y su negocio no funcionó. ¿Cuál es ese indicador? El negocio fue malo y el programa fue malo, pero la persona pudo tener conexiones con la red que normalmente no había dejado de tener. Entonces, el entendimiento del fracaso también va más allá del negocio en sí mismo, ¿no? Voy a darle la palabra un momentico a Claudia porque a mí me interesa, porque el oficio de Claudia es incubar. Sí. Y tiene que haber visto mucho fracaso en el proceso, pero también cómo es la actitud del emprendedor en esa etapa de la vida frente al fracaso. Y justo estaba que me hablaba porque tenemos una franquicia que es el Fuck Up Nights desde el año pasado, que es una franquicia mexicana hermosa, que es lo que de las cosas como que más me ha llenado. Llevo 24 años en Ecuador, entonces es como lo más reciente. ¿Qué es esa franquicia? Contar las embarradas del proceso de emprendimiento, Fuck Up Nights. Pues no quise traducirla. Ni lances el escala en español. Las cagadas. O sea, el emprendimiento normalmente se explica desde el éxito. Y el indicador es levanté 10 millones con un PowerPoint, pues en la dinámica pues de las startups y demás, ¿no? Entonces, siempre es mostrar el éxito, pero ¿qué pasa con el fracaso? Sí. El fracaso hay que abrazarlo, hay que vivirlo y ser parte del aprendizaje porque digamos que tener heridas de batalla y de guerra lo que nos indica es que fuimos a la guerra. No me quedé en mi casa viéndola en televisión. Y es que aceptar el fracaso de un negocio es terrible porque uno no quiere aceptarlo, entonces mete más plata y mete más plata. Pero entonces no, es que me faltó otro punto de venta y entonces uno mete otro punto de venta. Claro. Esto es que hemos aprendido, siempre que hemos buscado, en la franquicia la metodología son 3 empresarios contando sus historias y siempre buscamos que haya una persona mayor, o sea, de trayectoria un emprendimiento innovador, pero digamos que en el mundo tradicional y una startup digital. Siempre buscamos que haya sus 3 visiones. Por supuesto que las personas mayores tienen una generosidad, todos, pero una generosidad contando por qué se equivocaron, cómo se equivocaron. Entonces, las lecciones más importantes es, el fracaso se nos viene por el ego. Todas las caídas es porque el ego pudo más, no le escuché a alguien, no fui capaz de decírselo a la junta directiva, no se lo pude decir a mi empresa de familia, no se lo pude decir a mi papá. Bueno, en fin, siempre el ego me pudo más. ¿Y cómo me recupero? Me recuperé con mi familia. Y eso nos da a nosotros una connotación importantísima frente a no solamente para los emprendedores mayores, porque ahorita estamos rodando un programa de aceleración para personas mayores con las maravillosas fundaciones que están trabajando en el tema, pero digamos que el tema es cómo debemos incorporar a la familia en el proceso, porque es la familia quien
te levanta, es con el que te apoyas, es el que te ve tirado y es el que el que te acompaña. Y el otro proceso fundamental es que cuando tú cuidas tu activo relacional, pero también tu activo reputacional, siempre vas a encontrar quien te ayuda. Prométame que el próximo año vamos a traer 3 fracasos aquí para presentarles, 3 experiencias de fracaso para el segundo congreso. Me parece, de verdad, es que además invitadísimos. Los últimos jueves de cada mes en Manizales, Folk of Night, 6:30 de la tarde. Buenísimo. Moni. Pues yo tengo una visión del fracaso, digamos, independientemente de la edad. Yo creo que hace parte del proceso de cualquier emprendimiento. Y creo que tampoco diría que de pronto en esa etapa tardía pues hay resiliencia, hay años acumulados, hay muchas capacidades que pueden de alguna manera blindar ese fracaso, pero muchas veces no. Hay jóvenes que se quiebran de pronto mucho más fácil emocionalmente y hay personas mayores que pueden aguantar, pero también viceversa. Yo creo que el fracaso en términos, y tú bien lo has dicho, Jaime, hace parte del proceso. Y están esas capacidades que pueden ser muy propias y adquiridas, como Claudia lo dice, por su familia, también por toda esa red de apoyo emocional, pero también de haber hecho la tarea del ecosistema y de todo lo que hoy tenemos acá, que es entender, conocer con quién me conecto, cuáles son las fuentes, cómo aprendo, está la cámara, están las fundaciones, están las cifras. Entonces creo que para mí es una combinación de lo que yo pues traigo de mi cosecha propia, pero también de la tarea que yo he hecho en mi propósito de emprender, de hacer empresa, de cómo tengo las mejores herramientas para que ese fracaso o esa, digamos, esa ruta de aprendizaje, llamémosla así, sea productiva y constructiva, no verlo desde el punto de vista negativo, sino es parte de un proceso que yo tengo que seguir avanzando y ese aprendizaje acumulado, independientemente también para mí de la edad. Hágale, pero Es que estoy que me hablo porque es que el hombre es el fracaso. No, pero quiero agregar algo a lo que nos comentaba Roger ahorita, y es claro, la comunidad es el colchón, es el soporte, la comunidad son fundamentales, ¿no? Porque encuentras a un par que de alguna manera ya pasó por ahí y te recomienda, te dice, oiga, por ahí no, etcétera. Yo no sé si han tenido o si ustedes están en un grupo de WhatsApp de emprendedores mayores, eso es una locura. O sea, es una locura el nivel. ¿Cómo se llama un grupo WhatsApp de eso? ¿Soy lleno de fake news como los de mis tías o cómo? No, es un nivel de interacción tremendo, a veces se regañan, pero terminan aprendiendo, terminan apoyándose. A mí me parece maravilloso, a veces un poquito sobrecogedor para el administrador del grupo de WhatsApp, pero precisamente es porque hay tanta energía y porque la comunidad termina siendo tan unida que se apoyan entre sí. ¿Sí? Pero ahí hay un elemento que yo quiero sumar al tema del fracaso y es algo de lo que hablaba ahorita. Y si no han tenido la oportunidad de hacerlo, probablemente todos acá sí, y de sentarse a escuchar historias, y me acuerdo de verdad de muchas historias, o sea, historias que me marcaron a mí y me aguaron los ojos. Vuelvo y repito, si pueden, por ejemplo, afuera hablar con Francis, que tiene sus productos, con Orlando, que está escuchar las historias. ¿Dónde tienen los productos, Fran? Aquí afuera están más señales, usted siempre da una señal derechito como en el stand de uno de los patrocinadores, ahí está. El de la Fundación Saldarriaga de Porvenir. En el de Porvenir. Ahí está la señora Francis. Pero cuando uno se sienta a escucharlos y hablar con ellos, ahí encuentra un montón de historias que con toda seguridad pues a todos nos sirve, por supuesto, pero también que yo estoy seguro que si algunos de ustedes que están emprendiendo llegan a fracasar hoy, el colchón que tienen emocional para entender el fracaso y para gestionar es diferente a lo que pasa cuando uno fracasa a los 25, 30 años. Y Mónica hablaba ahorita de espacios intergeneracionales y yo ahí iba a levantar la mano porque yo tengo un sueño desde hace mucho tiempo y es crear un espacio y un ecosistema intergeneracional de emprendimiento. Porque yo como director del programa de emprendimiento tengo muchas veces una visión que me dan los estudiantes, 21 o 22 años, en el que, profe, el profesor me mandó a hacer una tarea y la tarea era vender 5 y vendí 0. Y el bajón emocional es una cosa impresionante.
la hipótesis de este grupo que yo quiero hacer es, ¿qué pasa si yo conecto a un emprendedor de 20 años como Sergio con la señora Francis, que tiene muchísimos años en el mercado, conoce lo que significa emprender y comienzan a compartir, ¿no? Porque no es, y debería ser como una relación como bidireccional, en donde Sergio eventualmente le puede decir, oiga, así se manejan las redes sociales, hay un tema de tecnología ahí, pero por el otro lado Francis le dice, esto es emprender y es de la experiencia, esto es emprender. Y yo creo que ahí comenzamos a hablar de un ecosistema de emprendimiento, ¿cierto? Y de la importancia del relacionamiento entre emprendedores pares sin distinción de edad, que yo creo que eso es clave. Ecosistemas de emprendimiento. Sí, sí, sin duda esta visión de ecosistema, pues al final, de hecho venía ahorita hablando con una gran amiga de la importancia de conectar. Seguramente, y aquí hablo también un poco de la experiencia que hemos tenido de la Cámara trabajando con sectores, trabajando de las experiencias cruzadas entre un sector a otro, pues igual pasa con las diferencias de edades, con las diferencias de industrias, con las diferentes entornos, pero pues al final hacemos parte de un ecosistema que posiblemente alguien ya lo pensó, de pronto una industria distinta, de pronto de una manera distinta, pero que me puede aportar. Y voy nuevamente a eso, a cómo nosotros podemos entender que aquí hay una red de apoyo, hay una red de muchas entidades importantes que hoy están poniendo esto sobre la mesa con distintas herramientas. Parte de lo que nosotros también cuando arrancamos con el programa queríamos entender y es que pues no nos estábamos inventando la rueda. Vuelvo y repito, estábamos innovando, es cómo la cámara entra a un segmento posiblemente abordado desde una perspectiva muy social, cómo uno entra a pensar en negocios y es que realmente son negocios, emprendimientos que están respondiendo a un cliente con necesidades que no ve hoy en el mercado. Y ahí puede ser la persona mayor, pero no necesariamente. Hay muchos jóvenes que hoy están pensando en que hay una necesidad para este segmento y se están lanzando en desarrollarla. Y pues me parece fantástico que sea de todas las generaciones, ojalá también con complementariedad y aportes desde la creatividad, pero sí creo que el tema ecosistema y nutrirnos de lo que ya existe pues es fundamental. Aquí de ecosistema me gustaría un poco dar el salto a el poder que tiene un ecosistema de verdad. Si protege y genera vida en un ecosistema, pues las empresas y los corporativos pueden cuestionarse qué tanto están incluyendo en su cadena de valor a empresas que son lideradas por personas mayores. Pero no solamente desde un ámbito de el encadenamiento productivo a pequeños sectores, sino que entiendo la problemática actual, la necesidad de que negocios liderados por personas mayores puedan ser proveedores importantes. Y no colaboro por el Día de la Madre con un regalito, sino integro en mi cadena de valor y entiendo, flexibilizo la política y me pongo un indicador. Inclusive este año el 5% de mis compras son negocios liderados por personas mayores que acaban de nacer o que están en ese proceso de crecimiento. No regalitos del Día de la Madre, sino proveedores. Es colaborar y ya estamos buscando no la colaboración, sino la integración de la cadena de valor desde el ámbito de proveeduría social, ¿no? Por el sentido de humor de Roger ya saben de dónde es. Solo dejo un temita. En lo público, en donde se habla alrededor de la economía plateada o de la economía del cuidado. Hoy se habla principalmente es en las secretarías de desarrollo social. Para hablar de cómo abordamos el tema de inclusión productiva. O sea, cómo desligamos en que cuando estamos hablando de dinámica productiva es desde la competitividad, no desde lo social exclusivamente, ¿no? Ese, pues quería solamente ponerlo, porque es un cambio sustancial desde el abordaje de los ecosistemas. Porque si lo abordo desde lo social, se vuelve el regalito del Día de la Madre. Gracias, Claudia, porque pues ese era mi comentario. Creo que al final esto no es solo responsabilidad del público, creo que nos debemos nutrir también de todas las dinámicas privadas, empresariales, porque al final todo hace parte del aporte, de la visibilización de nuevas oportunidades, de los apoyos. Pues por eso hoy la Cámara está hoy acá hablándole a todos los sectores y diciéndoles hay una gran oportunidad de que empiece a mirar posibilidades de productos y servicios. Puede que no saque ya una nueva línea totalmente nueva para este segmento,
pero pues empiece a acercarse. Este año vamos a lanzar una estrategia de amigabilidad de negocios con la economía plateada, donde pretendemos que, por ejemplo, a través de una fuerza de ventas con características de personas mayores, puede llevar a que la persona que va al centro comercial, que normalmente va, son los entornos además muy seguros en Bogotá porque la persona mayor se siente bien ahí. Hay comunidades grandísimas, por ejemplo, en algunos centros comerciales donde viven, bailan, se entretienen, conectan, pero a veces no compran porque no sienten que les está hablando a ellos. Entonces, empezar a tener algunas prácticas en su fuerza de ventas, en su marketing. ¿Por qué no tener algunos temas que hablen en el mes de la persona mayor hacia este segmento y empezar a mirar cómo empieza a aumentar su flujo o que ya es grande? He hablado con restaurantes muy importantes y me decían, yo creo que es importante, pero nunca lo he medido. O sea, nunca me he preguntado, y además él a veces es el que va el domingo con su familia, pero posiblemente los invita a todos, pero no siente que es un lugar que le habla muchas veces a él o a ella. Entonces sí creo que debe ser un esfuerzo conjunto. Obviamente desde la política hay ecosistemas que nos llevan en normativa. Acá estamos empezando a ponerlo sobre la mesa y seguramente avanzaremos, pero creo que se debe desarrollar de manera conjunta a través de todas las dinámicas empresariales que pueden nutrir de manera muy importante las nuevas propuestas de empresas y emprendimientos para este segmento. Me han puesto 20 mensajes diciendo que tengo que cerrar el panel. Entonces lo vamos a cerrar, pero me llevo 4 ideas centrales. La autoconfianza, la confianza en sí mismo para emprender. Ese es el punto de partida, no es el business plan. Es confíe. Propósito. La segunda es la capacidad de innovar en un segmento. Digamos, la posibilidad de innovar es real y efectiva. Yo ahorita a la salida me encontraba con una empresaria que desarrolla temas cognitivos para el segmento mayor y me pareció que confundí con otra empresa que también está trabajando en temas de innovación en asuntos del cuidado y efectivamente hay mucha innovación en el ecosistema de los emprendimientos de la persona mayor. Y tercero, como todo en la vida, el fracaso se gestiona dependiendo de qué comunidad lo rodee uno. El fracaso a palo seco y uno solo no se lo aguanta nadie, no importa la edad que sea. Y la posibilidad de construir comunidad para gestionar el fracaso va asociado con la confianza porque uno fracasa y tiene que volver a empezar. Eso no hay una opción de retirar, de sacar, digamos, si está en uno tiene que volver a arrancar. Y finalmente, ese concepto del poder del ecosistema y de la intergeneracionalidad. No lo iba a decir porque no soy capaz de decirlo, pero ahí lo dije más o menos. ¿Y cómo vuelve de poderoso una organización cuando incorpora dentro de su sistema de proveeduría, dentro de su sistema operativo, al segmento al cual le va a atender como propuesta de mercado? El ejemplo de William me pareció espectacular. No haga una aplicación de un banco para sin tener en cuenta que debe estar una persona del segmento evaluando la aplicación. El poder del ecosistema. Creo que estuvo chévere. Muchísimas gracias a los panelistas y gracias a todos ustedes.